Le quiero preguntar a la doctora Ángela Gentile, es del Hospital Gutiérrez. Con ella vamos a dialogar ahora por toda esta cuestión que se anunció hace un ratito el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Medidas muy fuertes, no público en los espectáculos deportivos, no en los recitales, restricciones en cines y teatros. Doctora, bueno, ¿cómo analizamos estas medidas? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, en realidad forma parte de un escalamiento de las medidas. Porque si nos ponemos a pensar que estamos en una pandemia y nosotros tenemos fundamentalmente todos los casos con antecedentes de importación, tenemos que ir avanzando y prepararnos para cuando haya libre circulación del virus. Claro. Es altamente probable que vamos a tener circulación. Porque claro, eso quería en el mundo doctora, se está dando esto. Claro, eso quería preguntarle. ¿Está circulando el virus o todavía no, pero seguramente en un mediano, corto plazo sí va a estar funcionando la circulación? Así es, así es. Nosotros en la pandemia siempre pasa que hay una primera etapa de contención. A nosotros nos pasó ahora en el hemisferio sur, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en gripe A, que no somos los primeros. Lo primero fue el hemisferio norte. Entonces, sabemos que la próxima etapa no va a estar ligada a un viaje. Los casos van a empezar a aparecer en la comunidad. Las medidas es para que, en lugar de tener una curva epidémica tan abrupta como, por ejemplo, Italia o China, donde pocos casos en breve periodo de tiempo se desbordó el sistema de salud, lo que queremos es una curva epidémica más aplanada para que nosotros podamos prepararnos mejor. Queremos ganar tiempo frente a esta situación. Doctora, usted hablaba del hemisferio norte y de la influenza. Bueno, ya se cobró la vida de miles y miles de personas. ¿A qué le tenemos que tener más miedo? ¿A la influenza o al coronavirus ahora cuando empiezan los primeros fríos? Tenemos que tener respeto por los dos, pero hay una gran diferencia. En influenza tenemos una vacuna. Claro. Y hay que vacunarse, porque muchas veces uno ha tenido la ocasión de ver pacientes con enfermedades de base que no se han vacunado para influenza, a pesar de una vacuna gratuita y obligatoria. Y en realidad se tienen que vacunar. Los chicos entonces, y los grandes. ¿Y el resto, doctora? Exactamente. Bueno, por el momento no tenemos un brote masivo de influenza, entonces se apunta al riesgo fundamentalmente. Claro. Es decir, que en el calendario vamos a vacunar a los más chiquitos, enfermedades de base, embarazadas, pacientes de adultos mayores, y es importante eso tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Claro, y también está bueno aclarar que con esa vacunación no estás a salvo del coronavirus, porque claro, es otra cuestión. Absolutamente. La vacuna antigripal no protege contra el coronavirus, pero lo que uno quiere es evitar las coinfecciones, o que una persona tenga una infección y por consiguiente luego tenga otra. Y pensemos lo que es la gente más vulnerable frente a este tipo de infecciones, y encima uno tiene una vacuna para proteger. Así que no hay mucha duda, tenemos que vacunar. Doctora, cuando el virus comience a circular aquí en la Argentina, ¿no? ¿Qué podría pasar con las escuelas, con las clases, por ejemplo? ¿Sería ilógico pensar en algún tipo de suspensión? Bueno, son medidas que se van tomando. Ahora se tomó un poco la medida de disminuir la afluencia de gente en grandes aglomeraciones como espectáculos deportivos o de otras características. Si el virus empieza a circular, es altamente probable que en carpeta está el cierre de las escuelas, pero no aún, porque recordemos la situación. Hoy, todos los casos los tenemos vinculados a viajes, a la importación. Son medidas que se van a ir tomando paso a paso, pero obviamente está en carpeta y obviamente habrá que ir viendo el momento más adecuado para tomar ese tipo de medidas. Claro, y adelantarse. La situación es dinámica. Claro, bueno, es dinámico, La situación obviamente. es dinámica. Hasta hace 10 días no había ningún caso y después como que todo se precipita. Ahora, esto de adelantarse, ¿es a modo de prevención o es una medida fuerte que todavía no es necesaria, pero cuando sea necesaria ya está implementada?
Porque si todavía no está Esto circulando, que se en principio hizo no. hoy, No, claro. Hoy no tendría Bueno, un efecto, pero por ahí mañana sí. Sí, cuando empieza a circular no nos va a avisar. Está bien, Nosotros claro. tenemos que ir instrumentando medidas antes de, porque una vez que ya estalla el brote, piensen en Italia, las medidas que se toman tarde no son tan efectivas. ¿Y cuándo será eso, Entonces, doctora? ¿Qué se todo piensa? Implica, no, hay que ir viendo caso a caso. No podemos hacer futurología, pero ahora, por el momento, ni siquiera tenemos todavía casos positivos en los contactos de los infectados. Autóctonos. Entonces, bueno, vamos avanzando caso a caso. ¿Qué pasa, doctora? Y día a día. Con aquellas personas hoy, porque creo que a todos nos pasa, vemos a alguien que está, que estornuda al lado nuestro, o que tiene temperatura, o que tiene fiebre. ¿Qué hay que hacer? Hay que mantener la calma, alguien que se puede estar engripando, que suele suceder, un aire acondicionado, Bueno, un cambio de temperatura. Lo primero, ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Lo primero, mantener la calma, me gustó mucho eso. Segundo, que esa persona sabe que toser o estornudar lo tiene que hacer con medidas adecuadas, ¿no es cierto? No se puede toser o estornudar sin taparse con la cara interna del antebrazo todo lo que sea, digamos, las secreciones que se puedan emanar, esas pequeñas gotitas. Eso hay que hacerlo siempre, en realidad. No solamente porque haya una pandemia de coronavirus. Eso lo recomendamos en todas las infecciones respiratorias y año tras año. Así que lo primero es recordar la situación del país, pero saber que las medidas siempre hay que instrumentarlas. Y el lavado frecuente de manos, agrego, que es muy importante. Claro, hay muchas cuestiones dentro del coronavirus que generan muchas dudas. A veces pues, se dijeron cosas no tan claras o algo confusas que venían desde el exterior y demás. Hay una en particular. Aquel que tiene el virus pero no tiene síntomas, ¿contagia? No contagia porque lo que se ha visto por análisis de PCR es que en los últimos días, 24 horas antes, en el periodo de incubación puede haber partículas virales, pero esas partículas virales no son infectivas. En realidad, la fuente primaria de transmisión es el contacto con las secreciones respiratorias, porque el virus se esconde o se mete en pequeñas gotitas y esas gotitas son las que van al medio ambiente. Entonces, la máxima contagiosidad está dada fundamentalmente por la aparición de síntomas. Por eso es tan importante eso tenerlo en cuenta. O sea, hasta que no se tiene síntomas, ya sea fiebre o resfrío o algo que tenga que ver justamente con un síntoma similar a una gripe, no se está contagiando. Bueno, eso es por el momento la principal vía de transmisión. Por supuesto, hay muchos estudios que están en marcha para ver un montón de situaciones. Es el día a día. Y esto es el día a día, pero hoy por hoy la principal vía de transmisión es esa que yo les acabo de comentar. Las secreciones respiratorias al toser o estornudar y el contacto cercano sin protección, por supuesto. Doctora, usted tiene una fiesta ahora este próximo sábado o uno de sus hijos tiene un cumpleañito. ¿Qué hace? ¿Va? ¿No va? ¿Y qué recaudos en toma? realidad, Porque es lo que nos preguntamos todos. Bueno, sí, me imagino, porque es la vida nuestra de cada día. Primero, hay que situarse que las grandes medidas fueron para las grandes acumulaciones de gente, ¿no es cierto? Si uno tiene una reunión familiar, nosotros recordemos siempre, no tenemos todavía circulación autóctona. Entonces, con todas las medidas que comenté, que nadie de los integrantes de esa pequeña reunión tose o estornude fuera de norma. El lavado frecuente de manos, el tener sus propios vasos, es decir, medidas lógicas que se tienen que instrumentar, no veo por qué no hacerlo. Y en el caso de los chicos, doctora, que no hay... Porque los chicos no tienen su propio vaso, es un desastre. Los chicos No, es verdad, pero mire, los chicos yo siempre digo que son los grandes agentes de cambio. Y eso me lo preguntaron mucho. Y yo me acuerdo que en la gripe A, que me tocó vivirla acá en el hospital, se hacían talleres y creo que los docentes están un poco en eso. Y los chicos enseñaban a sus papás cómo lavarse las manos, cómo toser, cómo estornudar. Realmente
Los chicos son agentes de cambio. Claro, y ahora los chicos hablándoles entienden perfectamente lo que hay que hacer. Sí, eso lo Pero tienen muy en volvamos claro a ahora. tener calma. Pues lo están explicando en los colegios muy bien. Calma. Y es verdad lo que dice la doctora. Exactamente. Lo están explicando en los colegios y te dan clase de ellos después. Está bueno. Ahora, hay muchos hábitos cotidianos que entran en duda. El mate, con quién no. En casa sí o en casa no tampoco. Porque no sé con quién estuvo mi hijo, bueno, no sé. esas son las el cosas. saludo. Bueno, toda esa cuestión. Claro, esas son las cosas que lentamente quizás vamos a tener que ir cambiando. Pero volvamos a lo que estamos hoy. Hoy no tenemos circulación local. Hoy no tenemos casos autóctonos. Entonces, vamos avanzando paso a paso en las medidas. Esto es dinámico. Hoy son las grandes concentraciones de gente. Y luego vamos a ir viendo en el día a día cómo avanzamos en esta situación. Doctora, le quiero hacer un ejemplo, a ver qué es lo primero que uno tiene que hacer. Vamos a suponer que yo ahora me empiezo a sentir mal. Estoy acá con mis compañeros en el Noti y me empiezo a sentir mal. Tengo 38, me tomo la temperatura, tengo 38. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Me tengo que ir para mi casa? ¿Me tengo que ir para una guardia? No. ¿Qué hace mi familia? ¿Qué hace mi mujer, mis hijos? Bueno, lo primero de todo, compañeros de trabajo. ¿Viajó o no viajó? Sin viajar. Eso es clave. Sin viajar. Porque recuerden que caso sospechoso de coronavirus en este momento es síntomas respiratorios, pero más un viaje a zonas de circulación. Sin viajar. Así que sin haber viajado. Si no, por eso, una vez que quedó claro este concepto y usted no tiene el antecedente de viaje, ya tenemos un problema menos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que usted se vaya a su casa, porque una persona con sintomatología respiratoria y fiebre nunca, no solamente ahora, nunca puede estar trabajando. Claro. Entonces, debe irse a su casa, cuidarse y ver la evolución de la enfermedad. En lo posible, no concurrir a guardias si el estado de salud así lo permite. Pero recordemos, el antecedente de viaje es clave para Argentina en este momento para definir casos sospechosos de coronavirus. ¿Y me tomo un ibuprofeno para que me baje la fiebre? Sí, absolutamente. Usted puede, Sí. si no tiene ninguna cosa que preocupe como dengue, se puede tomar un ibuprofeno. Claro, o sea, la cuestión ahora pasa, la clave por el viaje. Después por ahí, dentro de 48 horas, es otra la historia. Pero hoy es la combinación de síntomas y viaje. Es así. O si por ahí estuviste al lado de alguien que ha viajado, ¿no? Por supuesto, está claro. No es necesario el viaje. Ahora, hoy es así. A lo mejor el lunes estamos diciendo otra cosa. Preparémonos para lo dinámico de la situación. Ahora, eso es muy importante también para que la gente se sienta tranquila. Está bien, claro, lo dinámico, y usted ya adelantó que el virus va a circular, es decir, que esta etapa es apenas una previa de lo que se viene. Ahora, estamos diciéndolo todos, lo dijo el ministro de Salud de la Nación, de Ciudad, los expertos, todos sabemos que tenemos que prepararnos para la próxima etapa. Claro, que es lo que pasó en otros países y es lo que pasó con la gripe A, que es un antecedente bastante parecido. Ahora, obviamente, pero eso no, perdón, no tiene que asustar eso, tiene que generar confianza en la gente. Quiere decir que todos estamos pensando para minimizar el problema, ¿se dan cuenta? Y eso es lo importante. ¿Y usted estima que esto va a tener una duración hasta el final del invierno, que va a ser por ahí un pico? No sabemos. No, es imposible determinarlo en tiempo. No, todavía no. Tenemos la experiencia de China, de Wuhan, más o menos en el tiempo del brote, como ahora prácticamente en China no hay casos. Esto por lo menos dura, el brote, el pico máximo, dura de 6 a 8 semanas o 2 meses, pero todo depende también cómo se maneje la situación. No se puede decir, realmente hay que ir esperando. Sí, doctora, yo recién le daba el ejemplo de una reunión el fin de semana o un cumpleaños de chicos, donde yo probablemente sepa con quién me voy a reunir. Pero si yo habitualmente me tomo el colectivo, el subte, el tren, y la verdad que estoy con cientos, miles de personas que pasan todo el tiempo, que tocan todo el tiempo las cosas, la gente tiene miedo. ¿De qué manera me puedo preparar? En este momento no hay circulación local. Claro. Entonces, tranquilidad para desplazarse por la ciudad.
no hay problemas. Ubiquémonos en cada momento para que luego, si cambia la situación epidemiológica, habrá medidas de más restricción. Hoy no tenemos circulación en la comunidad. Así que lavarse frecuentemente las manos y aprender a toser o estornudar y cuidarnos entre todos. Doctora, Claro. un sobrino me manda un mensaje joven. Para nosotros no cuenta esta pregunta, que ya estamos muy bien casados y felices. Pero mi sobrino tiene 18 y la verdad que lo tomé a la risa el mensaje, pero digo, ¿por qué no puede ser una inquietud? Me dice, yo salgo el fin de semana. Yo no tengo novia. Yo salgo el fin de semana y conozco una chica. ¿Le puedo dar un beso? Si ella también lo desea. Sí, volvemos de nuevo. No hay circulación local, no hay transmisión. Así que con ciertas medidas lógicas de cómo manejarse el toser, estornudar y que ninguno de los dos tenga síntomas respiratorios. Claro. Obviamente, porque si alguno tiene síntomas respiratorios, bueno, hay que cuidarse como todo. Pero me parece que siempre para conservar la calma hay que mirar la situación en que estamos, ¿sí? Y hoy por hoy, Entonces, doctora, las medidas... Sí, hoy por hoy, en la situación en la cual las estamos, medidas, sí. ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar y en qué situaciones tenemos que prestar más atención, estar más atentos? En la situación que estamos actualmente. Bueno, hoy por hoy es cuidarnos en el comportamiento social para todo lo que implique el distanciamiento, en el sentido de que cuando yo tengo una infección respiratoria, cuidarme como siempre, y si no la tengo, el lavado de manos, el saber cómo hacer estornudar, no tocarse la cara, eso como cosa individual, el lavado frecuente de manos, el no uso de barbijos por la calle, eso es lo general. A nivel ya más gubernamental, todo lo que se está haciendo, que no vale la pena repetirlo porque ustedes lo han comentado perfectamente, con respecto a la obligatoriedad del que regresa al país. Claro. Recién Es nombró... decir, la declaración jurada, todo lo que implica el aislamiento, Claro. para todo eso que se van tomando medidas y lo conocemos. Así que hoy es esto. Oye, por último, Mañana veremos le quería y el lunes preguntar, veremos. recién usted habló lo del barbijo, bueno, más o menos quedó en claro que es para casos específicos. Ahora, con respecto al alcohol en gel, Exactamente. también hay mucha preocupación, hay venta ambulante de alcohol en gel en la calle, en el transporte público, ese sirve, Sí, no sí, sirve. sí. Si no hay Miren. alcohol en gel porque no consigo, puedo usar alcohol común, es lo mismo. Miren, la cosa es así. Uno dice alcohol en gel, forma parte de la batería porque es muy cómodo, porque uno lo coloca en el bolsillo y no necesita toallita para secarse porque se evapora. La acción es fundamentalmente de arrastre. Así que si yo no tengo alcohol en gel, me puedo lavar las manos con agua y jabón y está perfectamente bien, o con alcohol, o con algo que facilite el arrastre, fundamentalmente. Yo digo siempre que cuidado, porque hay gente que al no tener alcohol en gel tampoco se lava las manos con agua y jabón. Y el agua y jabón es fundamental, porque lo que hay que hacer es arrastrar. Y eso no solamente para ahora que hay infección en coronavirus, sino para siempre. Claro. Bueno, muy clara, Son medidas doctora, generales. gracias. Muy amable por todas estas No, explicaciones. por favor, gracias que a nos ha dado ustedes. tranquilidad, ¿no? Sí, Y totalmente. mantener la calma es una frase que nos queda Es muy fundamental. fuerte y Hoy. es fundamental. Mañana veremos. Y Hoy bueno, esto es así. Hoy Mañana es momento vemos, a momento. pero ¿sabe otra cosa importante? Mantenemos la calma, estamos sabiendo que puede cambiar, pero también hay otra tranquilidad, que estamos trabajando para ir viendo día a día qué hacer. Claro. Cuando uno tiene un programa fuerte de prevención, la comunidad se tiene que quedar tranquila que las medidas se van a ir tomando. Muchas gracias, doctora. Es muy amable por sus explicaciones. Gracias, muy bueno. Adiós. Súper claro, Súper súper clara, claro. además con todas las dudas que tenemos y que tienen seguramente ustedes en sus casas. La doctora Ángela Gentile del Hospital Gutiérrez.